El plazo para prejudicial de amparo contra la orden de aprehensión, pues bueno, el plazo prejudicial se entiende como el tiempo con el que cuenta el gobernado para entablar una demanda a partir de determinada situación. Aquí es en el momento en que se tenga conocimiento o noticia que existe un acto reclamado. Ahorita voy a ser más específico porque esto tiene que ver con los actos, o más bien con el artículo 5 de la ley de amparo, en donde aquí no sé, aquí hay que tener cuidado con los hechos futuros e inciertos. Cuando posiblemente nos tratan de ejecutar una orden de aprehensión, pues bueno, ya nos andan buscando los ministeriales, ya vemos que llegamos a nuestro domicilio y por ahí una vecina nos informó, vecino, lo vinieron a buscar unas personas que se identificaron como policías ministeriales y preguntaron por usted, estaban muy raros, hemos visto carros que están haciendo movilizaciones fijas y móviles afuera de su domicilio. Bueno, es cuando puedo tener noticia de que posiblemente pueda haber una orden de aprehensión. Y no nada más es la única situación. Puede existir una orden de reaprehensión que también, pues lógicamente, puede ser determinada por un órgano jurisdiccional en distinta etapa. Aquí hay que tener cuidado, pero indudablemente el plazo, aquí es importante abordar el plazo a partir de cuando se tenga conocimiento de esa orden de captura. Pues bueno, hay un plazo genérico que establece el 17 de la ley de amparo, que es de 15 días. También para la víctima, que aquí quiero ser específico, también la víctima le interesa cuando se le ha negado que se obsequie esa orden de aprehensión, pues bueno, también la víctima y el ofendido tienen un término de 15 días y aquí yo haría la acotación. Ofendido tienen que agotar el principio de definitividad, tienen que recurrirla conforme al 400, permítanme, fracción tercera, que es la apelación. Que es el 467, fracción tercera, la negativa o cancelación de la orden de aprehensión. Aquí también la víctima o ofendido también le corre un plazo, nada más le pondré ahí un asterisco. Si pide amparo la víctima o ofendido contra la negativa de la orden de aprehensión o la cancelación, pues bueno, tiene que agotar el principio de definitividad. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, le está determinado un plazo de 15 días y no está exento del principio de definitividad, como lo es el quejoso. Cuando se trata del indiciado, cuando se trata de la persona que se le está atribuyendo, que es la que participó o cometió el hecho delictuoso. A él sí le está exceptuado, ahorita vamos a verlo en qué artículo, perdón, le está exceptuado de la excepción al principio. ¿Qué es el principio de definitividad? Rápidamente, para el que no lo recuerda, es de agotar todos los recursos o todos los medios ordinarios y extraordinarios que establece una norma procesal, una norma adjetiva, en donde puede haber un cambio de situación jurídica respecto a ese acto de autoridad. Entonces, el principio de definitividad está exceptuado el quejoso, el indiciado, cuando se trata al que se le atribuye el hecho delictuoso. ¿Sí? Aquí hay una jurisprudencia, quiero hacer mucho hincapié porque para la orden de aprehensión, pues no hay plazo. Dice esta jurisprudencia, esta tesis, que está en registro digital, 2.022.544, ahí les puse el registro para que ya posterior a ello lo busquen. Dice, orden de aprehensión al ser un acto fuera de proceso, es un acto totalmente fuera de proceso, atenta contra la libertad, lógicamente, atenta contra la libertad, no está condicionada al plazo genérico de 15 días. ¿Por qué? Porque se actualiza una hipótesis de excepción que prevé el artículo mismo 17, la fracción cuarta de la ley de amparo. No hay término para la interposición
del amparo contra la orden de aprehensión, a más de que pues los litigantes hemos sido muy cautelosos y creo que todos ustedes también lo son al referir cuando se redactan bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues decimos, lógicamente dentro de esa temporalidad de 15 días, decimos que nos enteramos o que somos sabedores de que nos están buscando los ministeriales para ejecutar una orden de aprehensión. Entonces hemos sido cautelosos, creo que en todos nuestros escritos, para que no sea un acto futuro, incierto, como lo dice la jurisprudencia, y pues vaya a ser que se nos sobresea el juicio de amparo, como lo dice el mismo 61. No puede haber un amparo contra actos futuros e inciertos, ¿sí? Lógicamente tenemos que darle al juez de distrito pues, todos los elementos necesarios para que ese acto sea inminente, sea un peligro actual, pero sin lugar a dudas esta jurisprudencia, si no mal recuerdo, del 11º circuito, establece que no está condicionada a un plazo genérico. Es decir, que se puede establecer en cualquier momento. Sin embargo, pues ahí está la jurisprudencia, salvo, ahí dice la jurisprudencia, cuando el quejoso haya tenido conocimiento pleno de aquella por cualquier medio. Si tuvo conocimiento previo de esa, pues bueno, indudablemente no va a poder utilizar esta tesis de jurisprudencia, pero en realidad esta tesis de jurisprudencia refiere que no hay un término para esa interposición de amparo contra la orden de aprehensión. Legitimación para promover la orden de aprehensión. Pues está legitimado el indiciado. Ahí pongo la fracción del artículo 107 de la ley de amparo, como ya lo dijo la anterior diapositiva y como se los vuelvo a insistir. Son actos fuera de juicio, indudablemente después de los actos que proceden de un amparo indirecto dentro de esta fracción, pues, lógicamente están todos los actos fuera de juicio. La orden de aprehensión, de acuerdo al artículo 170 de la ley de amparo, parte final, ¿cuándo empieza y cuándo termina el juicio? Empieza con la audiencia inicial, termina con el dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria. En el momento en que termina y en el momento en que empieza todos los actos que están fuera del mismo, pues lógicamente encajan en la fracción cuarta. En la orden de aprehensión, indudablemente. Todavía no tiene la calidad ni de imputado, ni de indiciado, ni de procesado, ni de enjuiciado, ni sentenciado. Tiene una calidad, que quede claro, de indiciado. Hay una probable participación, hay indicios que hacen presumir que él participó en un hecho delictuoso y por lo tanto la orden de aprehensión pues encaja perfectamente en el artículo 107 de la fracción cuarta de la ley de amparo. Ahí está el fundamento para solicitar el amparo indirecto. Es un acto fuera del procedimiento judicial. Aquí puse otra notita, la víctima o el ofendido también lo puede peticionar dentro de esa fracción. Amparo de víctima o del ofendido, como lo platicábamos, no le está exceptuado el principio de definitividad, tiene que agotar el 467, fracción tercera, pero él va a ser quejoso, lógicamente, cuando se le niegue o la cancelación de la orden de aprehensión. Cuando esté negada esa orden o cuando esté cancelada, como lo marca el 467, fracción tercera. Aquí está el artículo que les comentaba, excepción al principio de definitividad. El amparo prospera sin necesidad de agotar recurso ordinario. Lo vemos en la fracción 61, 18ª, inciso B de la ley de amparo. Esa fracción habla del sobreseimiento del juicio de amparo, pero ahí marca esa regla 18ª, inciso B, marca muy precisamente cuando hay excepción al principio de definitividad. Y afortunadamente, para actos, dice ahí, para actos que tengan que ver con privación de la libertad,
pues está exceptuado agotar los recursos ordinarios que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Podemos ir inmediatamente al juicio de garantías, ¿sí? Esta es una norma muy importante, no sin antes entender, eso sí, ponemos miles de asteriscos. La única que tiene que ser agotada y que tiene que ver con la libertad también como una excepción es la sentencia definitiva. Ojo, ya no estoy hablando de amparo indirecto contra el orden de aprehensión, discúlpenme si soy muy drástico, pero es amparo directo contra la sentencia definitiva, que es donde existe una condena previo a un juicio ya ante un tribunal de enjuiciamiento. Es la única que no está exceptuada. Se tiene que agotar el recurso de apelación. Aquí hay que ser muy enfáticos. Pero contra la orden de aprehensión, si nos remitimos al artículo 61, fracción 18ª, inciso B, pues indudablemente está exceptuada de agotar los recursos, exceptuada del principio de definitividad. La demanda la puede promover por propio derecho el indiciado, el defensor, si lo tuviere, si fuera una notificación de una reaprehensión, si está nombrado como defensor del vinculado, no sé, el que se le dictó la orden de reaprehensión, indudablemente lo puede hacer su defensor, artículo 6º de la ley de amparo, o inclusive lo puede hacer un apoderado, ¿sí? Lógicamente, el indiciado no ha tenido la posibilidad de nombrar un defensor, pues puede ser por un apoderado legal, donde se le haya establecido esas facultades previamente. Las partes en el amparo contra la orden de aprehensión. El quejoso, aquí también le pondría al lado, no nomás puede ser el indiciado, ya vimos que también puede instarlo a la víctima o ofendido, pero sin lugar a dudas el tema, el que nos abarca, el más importante ahorita que estamos analizando contra la orden de aprehensión, pues es el indiciado. Como lo dijimos, puede ser su apoderado. El tercer interesado, ¿quién va a ser? La víctima ofendido. También lo es MP de la causa penal, ojo, siempre y cuando nos haya señalado como autoridad responsable, el Ministerio Público de la causa. La autoridad responsable, que es el juez de control, indudablemente que es quien libró la orden de aprehensión, es la autoridad responsable más importante y es donde parte de la dogmática dice no debe de haber otra autoridad más que se señale en un amparo contra la orden de aprehensión. Vamos a verlo cuando son de prisión preventiva oficiosa. Ahorita vamos a ver el tema de la suspensión rápidamente. El Ministerio Público Federal, como lo establece el amparo, es una autoridad, es una de las partes en el juicio de amparo que indudablemente siempre está velando por ese interés público en donde se respeten las formalidades del juicio de amparo. Capítulo de pruebas en el amparo contra la orden de aprehensión. Esto es algo muy importante. Pueden ofrecerse las pruebas que regula el Código Federal de Procedimientos Civiles, sin lugar a dudas. Aquí, esto sí es algo muy importante. Solamente se valorarán las que se ofrecieron ante la autoridad responsable. Hay una jurisprudencia, ahí puse el registro, 2.022.840, que ahorita vamos a hacer alusión, en donde tiene que ver con el artículo 75 de la Ley de Amparo. El artículo 75 de la Ley de Amparo tuvo una reforma en el 2016, cuando vino miscelánea, nunca habíamos visto una miscelánea penal, pero dentro de la miscelánea penal no al Código Nacional de Procedimientos Penales, sino hubo una reforma a la Ley de Amparo también, lo que respecta a la materia penal. Y pusieron un obstáculo muy grande para todos los que estamos promoviendo amparos contra la orden de aprehensión. Sin lugar a dudas, creo que un derecho es, pues bueno, si no tuve una garantía de audiencia, creo que el amparo contra la orden de aprehensión, pues creo que es el momento idóneo para ofrecer todo el tipo de pruebas conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, sin lugar a dudas. Creo que es un derecho innegable de defensa, si ustedes lo quieren ver así, pero la Corte ha determinado algo muy importante en este tipo de jurisprudencia. Si nosotros analizamos esta jurisprudencia que emitió, incluso es una jurisprudencia que emitió la sala,
déjeme ver si la tengo por aquí. Dice, pruebas en el amparo indirecto promovido en contra de una orden de aprehensión emitida bajo el sistema procesal acusatorio. Deben desecharse si se pretenden demostrar su inconstitucionalidad, variando las circunstancias o los hechos en el que el juez de control se basó para emitirla. Aquí hay algo muy importante que ha emitido la sala, derivado de los hechos de los tribunales colegiados de circuito, que hicieron una contienda a analizar si era factible admitir pruebas en el amparo indirecto, promovido por el probable responsable contra una orden de aprehensión, dictada bajo el sistema procesal acusatorio. Aquí el razonamiento que encontramos de la Corte es que ese tipo de pruebas no cumplen los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fueron bajo el principio de la oralidad, pero aquí hay que ser muy cautelosos. Si bien es cierto, por el Ministerio Público fueron expuestas de una manera oral, lógicamente el juez de distrito no va a poder recibirlas bajo ese sistema de oralidad, porque el juicio de amparo no está empalmado con los principios que establece el Código Nacional y realiza una limitante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de que podamos ofrecer pruebas de una manera distinta de las que fueron probadas ante el juez de control que libró la orden. Aquí es algo muy, pues muy grave que ha determinado, bueno, hay que ser muy cautelosos, no me gusta criticar la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a final de cuentas, pues es de observancia general, pero sí tenemos que alegar inconstitucionalidades. Ahorita voy a ir abordando más allá. Sí tenemos que ir abordando inconstitucionalidades del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y específicamente del 145, 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales 168, que tiene que ver con la posibilidad o el peligro de sustracción de una persona para justificar la necesidad de cautela. Tenemos que abordar inconstitucionalidades en nuestras ampliaciones contra la orden de aprehensión, pero no descarten esta jurisprudencia de que se pueden ofrecer todo tipo de pruebas en el amparo contra la orden de aprehensión, se pueden realizar, pero aquí hay que ser cautelosos porque el artículo 75 de la ley de amparo, si no mal recuerdo en su párrafo tercero, va a referir que no van a poder estudiarlas porque no se ofrecen bajo los principios de oralidad que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y eso creo que sí está mal empalmado. En ningún momento se va a poder empalmar el juicio de amparo con los principios que aborda el Código Nacional de Procedimientos Penales y va a referir ese artículo para tratar de desechar, o más bien para no valorar las pruebas que en un momento dado fueron aportadas en la orden aportadas en la ampliación de demanda de amparo contra la orden de aprehensión.